Diana, quiero darte la bienvenida a este espacio de Cruces Rosas, donde buscamos que mujeres feministas que están moviéndose en alguna causa, en algún espacio social, en algún emprendimiento, tengan visibilidad y empecemos a hacer más ruido. Así que, Diana, tú eres presidenta y fundadora de Nosotras para Ellas. Pero me gustaría saber, antes de que entremos a qué es Nosotras para Ellas, saber quién eres tú, cuál es tu historia y qué te motiva a, de manera tan activa, a representar a las mujeres en el ámbito legal, defender nuestros derechos y que hace que te levantes con tantas ganas para tú hacer algo por ellas, ¿no? Cami, muchísimas gracias por el espacio. Pues yo soy Diana, tengo 28 años, estudié en el TEC Derecho, pero independientemente, y no me quiero meter como a describirme como algo, sino como soy Virgo, tengo un perrito que se llama Toto, me encanta el color azul, soy súper soñadora, me encanta leer. Creo que detrás de la presidenta de Nosotras para Ellas pueden ver una mujer que es bastante estable, que es súper amiguera, que le encanta la playa, que le encanta ejercitarse, entonces, y comer rico y mucho. Entonces, esa es como Diana como tal. ¿Cómo se construye mi historia y que se refleja en Nosotras para Ellas? Se construye desde muy chiquita, aunque yo no me concebía como feminista. Yo dije abiertamente que soy feminista pocos meses antes de hacer una página de Instagram que se llamaba Nosotras para Ellas en ese momento. Pero cuando yo era niña perdí a mi papá. Falleció. Y de ahí, pues mi mamá, madre soltera, se hizo cargo de mí y se hizo de cargo de mí de una manera extraordinaria y admirable. Entonces, desde ahí yo empecé a sentir como las mujeres podíamos, ¿no? También mi mamá tiene 8 hermanos, de los cuales 7 son mujeres. Entonces, yo siempre vi a las mujeres como un rol muy presente en mi vida y siempre las vi como pilares de familia. Entonces, yo comulgaba mucho, probablemente la desinformación que existía en el feminismo en ese momento no me permitía a mí verme como feminista, pero sé que yo ya tenía como todo este tema de decir las mujeres somos iguales y las mujeres también merecemos, y el entender que yo estaba en una desventaja en muchas ocasiones. Yo estudié la carrera de Derecho y aunque sé que en todas las ramas y en todas las profesiones pasa, el yo vivirlo desde mi experiencia, pues siempre era como este estigma de que nosotras no podíamos porque no éramos tan líderes o no podíamos ser como tan asertivas como un hombre. Entonces, ahí empezó mi despertar y considerarme feminista. Fue un paso porque creo que la sociedad ha banalizado y ha hecho que el término muchas no quieran usarla, como no soy feminista, pero creo que las mujeres son iguales. Pues ya lo hiciste. Pero, pues sí, esa es mi historia. Oye, y tú que eres abogada y ya te empecé, te imaginé chiquitita, eh, y pienso que podemos tener cosas en común de esta niña que busca la justicia y que todo el tiempo está viendo a el desvalido, la desvalida y cómo poder ser muy nodriza en eso. ¿Cómo lidias tú y cómo cuidas tu salud mental en esa búsqueda de justicia en un sistema donde hay tanta impunidad, por ejemplo? Yo creo que, a ver, la salud mental para mí me parece súper importante en temas no solamente de acompañamiento a víctimas, o sea, creo que cualquier persona debería tener el acceso a alguna terapia o algún medio psicológico que le convenga. Yo, por ejemplo, desde Nosotras para Ellas tengo contención y tengo terapia, ¿no? A veces como que en el activismo escuchamos historias que decir terror es poco, pero son muy estremecedoras, que no te dejan dormir, que te dejan pensando. Y yo en esos momentos, además de mi red de apoyo, que creo que también los amigos son parte de tu estabilidad emocional, eh, también necesito irme a dormir tranquila, necesito sentir que no, que es algo que me está escapando. Entonces yo tengo mucha contención con mi psicóloga. Hacemos un ejercicio de literalmente contarle si hay algo que en ese momento no me deja dormir o estoy muy ansiosa. Yo tengo ansiedad generalizada. Entonces ese es el ejercicio que hago y de esta manera intento como sobrellevar todo. Pero se levanta una rabia en esa impunidad cuando tú que trabajas tanto en Sí. el tema legal y como abogada, ¿cómo, o sea, qué pasa? ¿No hay un hartazgo de decir esto no avanza o sí avanza? Hay hartazgo, claro que hay hartazgo, o sea, claro que también es
decepción, claro que es yo, yo, yo considero, o sea, y como que ayer lo dije así con mi mejor amiga, yo considero que el derecho es muy imperfecto. Y a veces me quejo tanto que hasta pareciera que lo odiara, ¿no? Pero yo te lo digo, respeto tanto el derecho que me frustra cuando alguien lo hace mal o me frustra cuando algo pasa mal. Es muy duro como ver cara a cara las injusticias, es muy duro ver cara a cara. Yo sí creo que lo peorcito de la sociedad, eh, y claro que frustra, pero también yo soy muy soñadora y soy muy visionaria y mi mamá dice que la justicia de las causas perdidas, pero yo sí lo veo así, como ya sé que está mal, ¿cómo hacemos que esté bien? ¿Cómo hacemos que sí? ¿Cómo prevalece algo mayor a nosotras, no? Porque a veces la salida fácil es decir, bueno, la ley dice que no, adiós. Oigan, pero ¿de qué manera sí? O sea, ok, la ley dice que no. ¿Y la ley fue hecha hace cuántos años? ¿Por quiénes? Hombres, ¿no? ¿Para quiénes? Para hombres. Nosotros tampoco teníamos derechos, ¿no? Sé que está mal, pero entonces, ¿cómo hacemos para cambiarla? Ok, es que no, necesitas, uy, Diana, a ver, necesitas una iniciativa, necesitas, pues hagámoslo, o sea, pero ¿por qué no lo estamos haciendo? Creo que yo soy muy activa en ese sentido de reconocer que está mal, pero más allá de, híjole, pues ya ni modo, el intentar ver cómo sí. Encuentro heavy, porque además tú estás en un contexto donde la ley no va a la par o va muy, 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 muy atrás de los cambios sociales, porque en otros lados el caso podría ser que se aplica el derecho, pero no se aplica la justicia. Claro, Pero al menos, pero al menos existe un derecho, ¿cierto? O un marco donde aplica el derecho, digamos la ley, o tus derechos constitucionales como ser humano, que están palpables. Ahora, si no gana o no gana es porque se defendió mejor el caso, pero aquí me estás diciendo que en México ni siquiera tienes toda esa estructura de leyes que tengan perspectiva de género. no, 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 no. En el derecho siempre se habla de dos mundos, ¿no? El deber ser y el ser. Y son bien contrarios, a veces, ¿no? Bueno, otras sí, sí se juntan. También el reconocer que no lo más correcto es lo más justo y entender o sea, la justicia como un ente bastante volátil, porque si yo ahorita te digo, Cami, para ti, ¿qué es justicia? Tú me vas a dar una definición perfecta para ti, pero a lo mejor yo digo, híjole, yo le agregaría esto, le quitaría esto. Entender que cada mujer, hombre, tiene un concepto de justicia es súper importante para cualquier persona, porque entonces si fuéramos más empáticos al entender que a lo mejor para Diana es justicia hacer una denuncia pública, pero no una legal, o a lo mejor para Diana su justicia es refundir a su agresor en la cárcel, dejaríamos de juzgarnos tantos, evitaríamos muchas revictimizaciones y entenderíamos que el sistema debe ser diseñado para que la gente obtenga justicia respetando los derechos de terceros, pero de esta manera utilizarla como un mecanismo, que al final eso debería de ser un mecanismo, ¿no? Entonces, sí, sí es muy difícil como el acoplar, y tú lo decías como, claro, no hay leyes con perspectiva de género. Creo que hasta hace algunos años ha existido estos cambios, ¿no? Como reformas al código, entender que la sociedad ha cambiado en temas de cómo concebimos nuestro día a día, ¿no? No digo que antes no existía, digo que antes callábamos y que era socialmente aceptado callar. Pero ahora es como, no, a ver, a mí no me parece que este estereotipo rige en mí. Y somos una sociedad, como muchos países, sumamente patriarcal, sumamente machista, sumamente conservadora. Entonces llega un punto en el que, claro, ¿por qué ay, no, pero es que ella quiere pensión, pero ¿por qué va a querer pensión si ella nunca ha trabajado? ¿Pero por qué no ha trabajado? Porque se dedicó al hogar, porque tú no querías que trabajara, porque tú decidiste ser el proveedor de esa familia. Entonces, este estereotipo, si ahorita ustedes se divorcian, ella que se queda con nada. Y tú sí, porque tú sí pudiste hacer un proyecto de vida que ella pudo ayudarte, porque se quedó en casa cuidando la familia y cuidando el hogar, es distinto. Entonces, claro que los cambios sociales han hecho que las leyes mejoren, creo que nos falta muchísimo, creo que también tenemos autoridades que están acostumbradas a la revictimización y que están acostumbradas al antiguo pensar del derecho, que era muy doctrinal y muy cuadrado. Entonces, ahí es donde está el reto, ¿no? Como en traspasar y el intentar empatizar y hacer que sean sensibles ante las causas de las mujeres, pero creo que ahí vamos. Oye, ¿qué pasa con esta pregunta que hacen
que me hacen de si tenemos leyes con perspectiva de género que protegen a la mujer, ¿por qué cuando hay un divorcio o una separación legalmente se apoya que la mujer tenga la tuición de los hijos? ¿Es así en México también? En México sí se prioriza el cuidado de los hijos a la madre, siempre en el entendido como que la mamá, pues el estereotipo siempre ha marcado O como que sea, esa cuida, es una ley protege. sexista. Pues es que mira, en realidad no viene como tal en la ley, como la madre se tendrá que hacer cargo, es el Ah, progenitor que se ok. considere socialmente es distinto. Algo que, o sea, ahorita justo acabas de tocar el tema y como que también a mí me lo han dicho es, bueno, pero ninguna ley dice que es solo para mujeres. Sí hay leyes solo para mujeres, o sea, spoiler, pero si bien no es que la ley solo distingue, la sociedad y la práctica lo ha hecho. Entonces ahí es donde está el rezago, porque es como, sí, claro, artículo primero, todos gozamos de los mismos derechos y obligaciones de la ley, y realmente los gozamos, la práctica nos dice que no, ¿no? Entonces, si bien no vas a encontrar escrito, literal, esto es solo para hombres, la práctica se ha sentido así. Qué interesante. Oye, no quiero dejar de que termine esta conversación sin que nos cuenten, que sin que nos cuente nosotras para ellas, que tiene un foco de asesoría legal, asesoría psicológica y acompañamiento en estos procesos que dirime una mujer que ha experimentado violencia. Ustedes son expertas en la violencia sexual, ¿cierto? Entonces, ¿podrías un poco contarnos cuáles son los derechos que tenemos como mujeres sobre nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que, cómo puede aplicar el derecho o la justicia mexicana en favor de las mujeres y cómo sería el proceso? Si alguien que nos ve, de repente pasa esto y hay que reaccionar y es como, ay, no sé, tengo que llevar a mi amiga al hospital, tengo que llamar a alguien, tengo que, o sea, un poquito ahondar en esas víctimas de violencia Sí. sexual. Sí, nosotros para ellas tiene varios como vértices de ayuda, ¿no? El primero son asesorías legales, el segundo es acompañamiento psicológico, el tercero son temas de políticas públicas y el cuarto es iniciativas de ley, ¿no? También llevamos como proyectos con gobierno y con empresas en temas de protocolos de actuación en casos de violencia de género. Nosotros en la práctica lo que más vemos es violencia sexual. Y aunque cada estado es distinto a la manera en cómo se denomina el delito, el proceso es el mismo en todo México, ¿no? Entonces, primero, la violencia sexual, pues hay una estadística, 98.6% de los casos de violencia sexual en México no se denuncian. Y yo creo que eso se basa muchísimo en un patriarcado, en una normalización de la violencia que nos han impuesto, ¿no? Y que a veces no distinguimos. Hasta hace unos años empezamos a cuestionar si los novios podían violarnos o si los maridos podían violar, porque al parecer creíamos que era un sí dado y listo. Creo que para entender una agresión sexual es necesario entender qué es el consentimiento. Y el consentimiento siempre parte desde una voluntad de aceptar, de decir que sí, ¿no? Entonces, si yo accedo a hacerlo, perfecto, pero si yo no quería o fui sometida a hacerlo, es distinto. ¿Cómo puedes ser sometida? Pues tú sabes como todas estas técnicas de manipulación, ¿no? De me voy a enojar, voy a estar mal, y que a veces no lo quieres hacer y se ha hecho, ¿no? Entonces, para entender una agresión sexual tienes que entender que el consentimiento tiene que ser liso, llano, expreso, sí, sí quiero, todo el tiempo. Y que cada consentimiento es con cada acto sexual. No porque tú ya hayas dicho sí una vez, significa que lo vas a decir todas las veces. Y no porque sea la misma persona, forzosamente es la misma contestación. O no porque sea ni siquiera el mismo día, minutos, horas o en el mismo momento. Tiene que haber un sí expreso, ¿no? Entonces, para entender eso, cualquier agresión, si no hay consentimiento, ya es un delito. Entonces, en México hay demasiados como delitos en materia sexual, pero son los tres como primogenios que se derivan de personas mayores de edad, en pleno, o sea, como conocimiento, ¿no? El primero es el acoso sexual. El acoso sexual deriva de, pues, palabras, chiflidos, miradas lascivas. Y la palabra lasciva, la RAE, te lo define literalmente con índoles o fines sexuales. Entonces, eso es como lascivo, cuando entendamos este concepto. Entonces, eso es acoso, ¿no? Cuando vas en la calle y escuchas palabras, comentarios, chiflidos, albures, eso es. Después sigue el abuso sexual. Y el abuso sexual ya estamos hablando de algo que no solamente va hacia las palabras, sino que pasa a lo físico.
y son tocamientos con índole sexual sin llegar a la penetración. Eso es súper importante, ¿no? Un beso que a lo mejor no querías recibir, un tocamiento, una nalgada, un apretón, eso es abuso sexual. Y la violación es definida justamente como la penetración mediante 3 vías, pudiendo ser solamente una, pero se reconocen 3, que es vía oral, anal y vaginal. Obviamente, de todo esto estamos hablando sin consentimiento. Si tú reconoces como que alguna vez pasó y como alguna vez me decían, ¿cómo sé que no consentí? Y no sé si lo leí o lo escuché, pero en el momento en que tú dudas si consentiste, hermana, no consentiste. O sea, una relación sexual con consentimiento, no dudas que fue con consentimiento. Entonces, el entender desde dónde proviene el no consentir. Fui manipulada, estaba en una situación que no me permitía decidir, me sentí obligada, realmente fui violentada, psicológica, mental, tendrías que reconocerte. El reconocimiento de una víctima siempre es como la parte más crucial y probablemente donde más tiempo tomes, ¿no? Y donde más difícil es. Una vez que ya dices, ok, yo me reconozco como víctima y me pasó y reconozco a mi agresor, viene la etapa de, ¿y ahora qué? ¿No? Y yo ahí sí lo digo como, no le debes nada a nadie, no tienes que alzar la voz si no quieres, no tienes que denunciar si no quieres, como que tu manera de hacer justicia es muy distinta, pero si decides hacerlo, como lo primero que tienes que hacer es denunciar en el lugar donde pasaron. O sea, es decir, si mi agresión fue en Ciudad de México, yo tengo que denunciar en Ciudad de México. Si mi agresión fue en un viaje que fuimos a Acapulco o que fuimos a Cancún, yo voy a tener que denunciar en Cancún o en Acapulco, ¿no? Ahí es donde se tiene que denunciar. ¿Qué derechos cuentas como víctima? Pues primero, un trato seguro, con respeto, con dignidad. Segundo, tienes derecho a que tengas una identidad reservada, es decir, que tu carpeta no aparezca tu nombre, sino como tus iniciales. Tercero, pues obviamente ser tratada con perspectiva de género. Cuarto, y este como que es el que a mí me parece más importante, puedes elegir que tu ministerio público sea mujer. Creo que a veces es mucho más fácil el abrirte con una mujer que sientas mayor empatía. Puedes elegir también esta parte. Tienes derecho a todos tus peritajes, tienes derecho a tus actos de investigación eh, y como todas estas partes. Súper importante, como en temas de denuncia, solamente tú hacer una cronología de manera mental, como decir, ok, recuerdo que pasó el día tal, aproximadamente a estas horas, recuerdo que estábamos en este lugar, que está ubicado en este lugar, recuerdo que el lugar era así, recuerdo que esto fue lo que pasó, recuerdo que duró aproximadamente este tiempo, yo traía esta ropa, recuerdo que él traía esta ropa, como highlights se me ocurren estos. Esto te va a ayudar. Creo que un proceso legal como tal, la mayor parte de la viabilidad o de que prospere se debe a la denuncia, de cómo estructuras una denuncia. Tienes también derecho, se me olvidaba, a una abogada o un abogado de oficio. Y pues nada, ese es como tal el proceso depende como el tipo de delito y depende como hacia dónde quieras direccionarlo, es cuánto dura, pero en una etapa inicial no llaman a tu agresor, realmente tú das los datos y intentas meter las pruebas. Creo que otra duda muy común es, pero yo no tengo pruebas y culparnos, ¿no? Porque es que yo no tengo ninguna prueba de esto. Y a ver, los delitos sexuales son de realización oculta, todos, ¿no? O sea, no hay muchos que pasen a la vista de cualquiera en un lugar público, concurrido. O sea, es muy difícil porque los agresores sexuales saben en dónde hacer esto, ¿no? Entonces, el entender que las pruebas también son psicológicas y el entender que también tu salud mental cuenta y que habrá un perito que evalúe de qué manera te lastimó psicológicamente. Yo creo que el cuerpo se regenera, pero la mente no. Y lo más difícil de una agresión sexual siempre va a ser sobrellevarlo de manera, eh, pues, cuidadosa y amorosa en ti. Oye, pero esto de que tienes que ir al hospital, por ejemplo, para cerciorarte de una violación en un plazo, ¿eso no es así? Mira, cuando son, o sea, a ver, es un peritaje opcional. Ahorita, hoy en día, en temas de delitos sexuales, la prueba más grande ni siquiera es una prueba médica, es una prueba psicológica.
¿no? Bien. Porque muchísimas mujeres no denuncian al momento de los hechos. Es muy raro que alguien acabe Total. y se vaya corriendo al MP y se vaya corriendo al médico. Es muy raro, son casos contados, probablemente existan, pero son muy raros, ¿no? Entonces, sí puedes en un plazo menor a 24 horas acudir a un hospital y todavía van a encontrar signos, pero es más, aunque no encontraran, sigue siendo válido, porque a veces es como, no se usó una violencia física, se usó una violencia mental. Entonces, probablemente no vas a encontrar un rasguño, pero no por eso no fue una violación. Y es también el entender que es válido sentir aunque no haya fuerza, aunque no haya golpes, aunque, o sea, no irnos a los escenarios que la sociedad nos ha dicho, es que si es así, sí es una violación. Una violación también puede ser sin un solo golpe, ¿no? De hecho, cuando me tipificaste esto del acoso, el abuso y la violación, me parece entonces que en esta clasificación legal puede existir, no se considera violación el que alguien me masturbe, o sea, eso no No, es sí, una, pero eso es es una equiparada. está en la violación, en una Ujú. penetración, ¿ok? Entonces, masturbación y Sí, penetración, ¿cierto? Está dentro del mismo tema de la violación y el acoso, o sea, y el abuso es tocamientos, digamos, culo, pechugas, tetas. sí. Hay algo, o sea, es sumamente, y nosotros estamos llevando ahorita un caso donde varios hombres fueron agredidos por un hombre, y ha sido muy retador también el entender esta parte, porque está diseñada tan patriarcalmente la ley que penetración la definen con pene, Claro. ¿no? Entonces es como, Cultura bueno, falocéntrica. pero si es un sexo oral en el cual el agresor obligó a la víctima a realizarlo, pues no, porque es más, tú eres el que lo hizo, tú penetras, o sea, y es como, no, a ver, entendamos que no eso conlleva, ¿no? Entonces, cuando son, por ejemplo, cuando son juguetes sexuales o objetos equiparables a un pene, se habla de una violación o de un abuso equiparado. Es decir, no fue mediante un miembro, pues sí, o sea, un Físico. miembro, pero fue mediante un medio que, o sea, que cumplió la función del miembro. Uh -huh. De acuerdo. Oye, y esto de los litigios estratégicos, sabemos que los litigios estratégicos cuando toman un caso y es tan simbólico, significativo, porque pone en evidencia la violación a los derechos de manera sistemática, que este caso sirve como escuela, digamos, para cuestionar la ley, ¿no? ¿Algo así es? Sí, Entonces, ¿ustedes han tenido participación en algo o qué oportunidad tienen nosotras para ellas de usar un caso en un litigio estratégico y poder ir cambiando la sociedad? nosotros hemos sido sumamente afortunadas en que varias víctimas han confiado en nosotras. O sea, de verdad que creo que es fortuna, suerte nuestra, más que de cualquier otra persona. Hemos estado en casos mediáticos aquí en México, algunos internacionales, donde versan de agresores sexuales múltiples con alto perfil, ¿no? Ejemplos, ahorita te puedo dar dos, que es el caso de las víctimas que denunciaron a Andrés Ruemer, y el otro es de los hombres que denunciaron, que también fueron víctimas, a Antonio Berumen. Ambos de un poder inaudito, ¿no? O sea, aquí en México. Creo que estos casos, yo los hablo como hay casos relevantes y hay casos paradigmáticos. Si a mí me preguntas, ambos casos son paradigmáticos. Primero, para mí ambos reúnen una calificación muy importante. A veces creemos que hay gente intocable en este país y me imagino que en muchos, ¿no? O sea, como que decimos, no, pero ¿por qué vamos a denunciar si, mira, nunca pasa, no pasa nada? O sea, es mi palabra contra la suya, como si las palabras tuvieran como un valor y ese valor no fuera, y lo entiendo, el estereotipo nos ha dicho así, ¿no? En estos temas hemos hablado del poder de la denuncia, el poder del Me Too, ¿no? El convertir un Me Too. Ambos fueron denunciados, Antonio Berumen por 27 hombres, Andrés Ruemer 63 públicas, ¿no? Ambos son personas que fue como, ok, empezamos a respaldar un movimiento de Me Too y un Me Too que pasó una denuncia pública, que pasó una denuncia legal y que ahorita a ambos los tiene extraídos de la justicia.
¿no? Entonces, él también como este tipo de casos a mí, Diana, personalmente me emociona porque dan un mensaje, ¿no? Y las abogadas de nosotras para ellas se avientan un retote también al hacerlo, porque nos dicen, bueno, pero qué valientes, pero no debería de ser valiente, ¿no? Debería de ser normal el entender que un agresor debe ser denunciado y ojalá lleguemos a un punto donde no sea un acto de valentía denunciar. Hoy sé porque sí, ¿no? Este tipo de litigios habla de, ok, y teníamos este cuento que no sé si comulgues, pero antes era como, si hablábamos de un agresor sexual era como un hombre moreno abajo de un puente mugroso que no tiene dinero, que viene de una situación de bajos recursos, que estos dos casos te demuestran que los agresores también están en las empresas atrás de un escritorio con muchísima gente a su alrededor, que son intelectuales, que son allegados a la iglesia, que los agresores están en cualquier lado, no son sirenas, no están escondidos, no salen solo a las 11, no salen, comen, desayunan con nosotras, o sea, estamos rodeadas, ¿no? Entonces, como que estos casos, además de respaldar un Me Too, a mí me parece muy importante el también creerle a las víctimas y la no revictimización en medios de comunicación, que es algo que nosotras hemos intentado por todas las vías, ¿no? Entendemos el morbo que generan, porque claro, siempre nos gustan escuchar estas historias increíbles de pero ¿cómo es posible que tanto tiempo a tantas mujeres, a tantos hombres? Pero sí, y hablemoslo porque entendemos que en esas plataformas muchísimas personas lo van a escuchar y esas personas, ¿qué van a hacer el día de mañana que se presente su hijo? ¿Qué crees? Fíjate que me pasó esto cuando iba a entrar a un trabajo. Espero que ya no les digan, te lo ganaste. Entonces es que tú querías trabajar ahí, pues es que todavía te quedaste, ¿no? O que no digan nada, o sea, que sea como una empatía. Creo que nosotras para ellas ha velado muchísimo en el tema de si vamos a dar una entrevista, si se va a hablar con alguna víctima, la no revictimización es el primer piso para nosotras, no se da nada más. Y para eso, claro que los medios tienen que hacer este exposure con las demás personas desde este sentido y que la gente entienda que es normal y que de víctima puedes pasar a sobreviviente y que no ser víctima te hace chiquita, vulnerable de por vida y está mal. No, puede ser sobreviviente y también puede denunciar y también hay un tipo de justicia. Habrá que ver también la conclusión de estos casos para hablar de justicia, pero también el empezar a decir la denuncia es válida, la denuncia a gente que consideramos intocable ya no lo es tanto. Entonces, este tipo de litigios hemos llevado a nosotras. Oye, por honor al tiempo, porque voy a tener que invitarte en abril nuevamente para que hablemos de muchas otras cosas. Creo que es súper importante que las mujeres conozcamos los derechos que tenemos y que no estamos tan solas ni tan desamparadas. Pero quiero agradecerte y quiero decirte que respeto mucho lo que estás haciendo. No conocía tanto de lo que hacen, pero conocer tu persona, tu personalidad, lo inteligente que eres, lo clara que eres, lo apasionada que eres, me genera como mucha más emoción que tengas 28, que eso te haga como tan poderosa, tan generosa. También nosotras tuvimos una conversación antes de empezar a grabar y quiero confirmar que en ti hay un corazón generoso, noble, que no solo funciona en una entrevista que otras personas van a ver, pero también cuando nadie nos ve, tuviste actos muy generosos conmigo, así que te agradezco este tiempo y espero que sea tremendamente exitoso este 2023 para la labor que ustedes hacen y que este 8 de marzo, que nos recuerda que hay muchas cosas por las que seguir luchando, también hay un ojo de los medios y de las personas de poder poner atención en nuestro sistema de justicia, porque finalmente ahí es donde se tienen que cerrar todas estas luchas, porque sin eso no, digamos, la sociedad tendría que reformarse completa. Entonces, pensando en algo que puede ser muy sano, que pongamos atención este 2023, es que haya leyes y aplicación de las leyes con perspectiva de género, para que todos los casos que otras organizaciones atendemos puedan proveer de justicia a las mujeres. Agradezco mucho lo que haces, Diana. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias, Cruces. Siempre me han invitado a lugares bien chidos. Y pues nada, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.